It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Ahora sí, estamos en este segmento especial dedicado al señor David Viñas. David Viñas nació en Buenos Aires en 1927. Este señor tuvo una educación, como él mismo ha dicho, de curas y militares, donde paradójicamente se sintió más cómodo con los militares. Él cuenta en su infancia que fue un periodo muy particular y él hace toda siempre el análisis, la contextualización de su época, inclusive. Él la vive justo en la guerra, durante la Guerra Civil Española, o sea, estando aquí en la Argentina, por supuesto, sí, pero en la época del año 1936 al 31, recordemos. Él estuvo pupilo junto a su hermano mayor, apenas mayor, 2 años, 3 tal vez, Ismael Viñas, en una casa, estas salesianas, así, que siguen estando, ¿no? Sí. El famoso hogar Don Bosco y demás. Él cuenta que en esa época había un temor grande de que lo que pasaba en España, sobre todo por este resurgimiento grande de la izquierda, se trasladara aquí a la Argentina en este caso. Y la Argentina toma rápidamente esta viralización, este viraje, mejor dicho, hacia la derecha, y por eso ustedes recordarán que en esa época hay varios golpes de Estado seguidos. Uh-huh. Donde ya en este caso ya iba a desembocar al que iba a emerger la figura del general Perón. Pero antes de esto, él, volviendo a la historia particular de él, en esta casa de los salesianos, él toda esa contextualización lo materializa en cómo estaban, por ejemplo, los sacerdotes que se encargaban de cuidarlos y demás, de darles, instruirles de educación. Dice que ellos recibían muchos golpes, o sea, los criaban más a golpes que de costumbre. Uh-huh. Justamente era uno de estos detalles. Él después, con el tiempo, como les digo, lo fue, digamos, no sé si aceptando o tal vez buscándole la explicación a toda esta severidad que casi se volvió una brutalidad para ese tiempo. Mientras vamos escuchando estos tangos clásicos, algunos los tenemos a Piazzolla, lo tenemos al Tata Cedrón ahí que nos van a acompañar en esta historia de Viñas, te cuento que él, para el ensayo, que tiene unos grandes ensayos como los que están abocados a la literatura como tal, son la literatura argentina y realidad política, la crisis de la ciudad liberal, que fue su tesis de grado ahí en la Facultad de Filosofía de Buenos Aires. Esto es del año 1963, la cual ya recibe el doctorado. Y después, literatura argentina y política, tomo 1 de los jacobinos porteños a la bohemia anarquista, el tomo 2 de Lugones a Walsh, toma 2, esos polos tan opuestos en la literatura y en la ideología sobre todo, uh-huh, pero que son importantes para la literatura argentina. Y el último tomo que larga de estos ensayos, mejor dicho, es de Sarmiento a Cortázar. Él fue casi un contemporáneo de Cortázar. De hecho, tuvo la dicha de recibir por una de sus novelas el premio Casa de las Américas como jurado. Uno de ellos era el mismísimo Julio Cortázar. Así que para esa época, que él rondaría los 30 años, habrá sido más que importante, ¿no? Total privilegio. Así es. En su juventud, como decíamos, él se inspira de Martínez Estrada, ¿sí? Ezequiel Martínez Estrada. Él va sacando, lo importante de esto es que él, más allá de tener marcado su
su pensamiento o sus distanciamientos ideológicos, él respetaba mucho las formas de trabajar, si tenían realmente algo interesante y profundo para brindar. Y en cuanto a la narrativa en general, sobre todo en las novelas, él tiene solamente un libro de cuentos y las demás son novelas. Lo toma Roberto Arlt, el famoso Roberto Arlt. Gran escritor argentino. Gran escritor argentino que tuvo su reconocimiento varios años después. Sí. No tanto en su época, siempre fue muy desmerecido. Él justamente los llama a Martínez Estrada y a Roberto Arlt, los considera marginales, pero en el sentido que siempre estaban fuera del lugar dentro del panorama argentino. Ellos salían de todo ese criterio de esa sociedad tan conservadora, tan pequeña, tan elitista que brindaba el mundo literario, o sea, el mundo de la literatura aquí en la Argentina. Él, a todo esto, junto con su hermano, sobre todo su hermano es el que inicia y él se le suma, crean la revista Contorno en el año 1953. Llega a tener nada más que 10 números, pero esos 10 números le bastaron para entrar y romper un montón de matices. Por ejemplo, hacerle frente a la revista Sur, una revista literaria al mando de Victoria Ocampo, ni más ni menos. Recordemos que Victoria Ocampo venía de esta de la élite porteña y demás. La aristocracia. De la aristocracia, exactamente. Y él consideraba que el escritor tenía que ser alguien comprometido con su tiempo. Por eso siempre absorbió a la gente que realmente tenía ganas de pensar. Inclusive él lo sostuvo hasta el último día de su vida, que el intelectual no tiene que ser nunca oficialista, tiene que estar para criticar. No necesariamente la crítica desmedida, sino para marcar, digamos, marcar el terreno y decir, no, hermano, por acá no es. Uh-huh. ¿Sí? Sobre todo el que tenía estos ideales tan profundos, que los mantuvo, esto es algo muy importante, los mantuvo toda su vida, ¿sí? Hasta sus 84 años. En esta creación de la revista Contorno, la hace junto a un grupo de jóvenes que quería cambiar, o al menos intentar dar el brazo a torcer al pequeño elitista mundo literario, como recién decíamos. Consideraba que el escritor debía estar involucrado su tiempo. Esto fue más precisamente, no sé si lo había dicho antes, pero fue del 53 al 59, es decir, justo después o un poco antes de que lo derrocaran a Perón. Sí, en el 55. En el 55, y duró hasta casi la asunción de Frondizi. Ellos inclusive le añadieron el discurso político, que por ahí estaba como ajeno a todo esto. Y la anécdota de esta revista es que cuando dedicaron a una publicación entera a Roberto Arlt, que ahí lo dan a conocer, sobre todo a la juventud, y ahí es donde los demás pusieron el grito en el cielo, un redactor de La Nación, del diario La Nación en ese momento, los increpó diciéndoles que cómo podía ser si era un escritor de kiosco. Y él tomaba el ejemplo de que en su momento el Martín Fierro, que en este momento es el libro más importante de la literatura argentina, en ese momento era el escritor, de alguna manera, José Hernández, de las pulperías, lo que serían los kioscos después, ¿no? Porque los gauchos no sabían leer, la mayoría eran iletrados, y generalmente el mismo pulpero lo que hacía era leerles los pasajes del Martín Fierro para que ellos lo repitan oralmente. Bien, en la última etapa de su vida, él se exilia por la última dictadura cívico-militar. Vive entre España primero y después en México, y no lo doblegó siquiera la desaparición de sus dos de sus tres hijos, los más chicos, tenían 20 años, Lorenzo, Ismael y María Adelaida. Sin embargo, él siguió escribiendo. Él antes también escribió guiones de cine, de películas emblemáticas de la época,
dirigidas, por ejemplo, por Fernando Ayala, uno de los directores más importantes del cine argentino, de la época de oro, que se llama El Jefe, que hay una especie de parodia o de crítica fuerte al gobierno peronista. Y fue también contemporáneo de Haroldo Conti, de Rodolfo Walsh, que ambos fueron desaparecidos en la dictadura. Y bueno, y los últimos años él siempre fue como coherente a su quehacer, a su vida y a sus confrontaciones. Jamás olvidaba algo. Tuvo el privilegio de disfrutar de una lucidez plena a los 84 años, aunque ya hacía un tiempo que no escribía. En 2011 falleció, pero bueno, este es nuestro pequeño homenaje a uno de los escritores y críticos, sobre todo fundamentales de la literatura, que hace falta para conocer sobre todo el periodo más fuerte de lo que es el siglo XX aquí respecto a la literatura. Él fue el primero, para terminar, él fue el primero que hace una novela sobre la Patagonia rebelde, se llaman Los Dueños de la Tierra, antes de Osvaldo Bayer, ¿no? de la famosa Patagonia rebelde, este libro que después se hizo película en el año 73. Y después el libro de cuentos de las malas costumbres, también dos de sus cuentos fue llevado al cine. Este ha sido nuestro pequeño homenaje aquí en Restos Diurnos, y en un ratito nada más ya está nuestra invitada con nosotros esperando, la señora Graciela Berti. Y vamos a estar charlando con ella, bueno, de su libro y de algo que recién acabamos de nombrar, del exilio. Muchas gracias, y ahora vamos a escuchar qué piensa David Viñas de David Viñas. ¿Cómo me definiría? Yo dejaría la definición a la gente que ha escuchado esta reunión. Es decir, se trata de un argentino con una perspectiva latinoamericana desde ya, pero que en ningún momento postula la comunión de los santos, es decir, que todos estemos de acuerdo y nos hagamos la señal de la cruz, de ninguna manera. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply.